vamos a hablar de la inflación, vamos a meternos nuevamente en las razones, las causales que la explican. La semana pasada ya empecé introduciendo algunas variables, hablé de política monetaria, hablé de política cambiaria, hablé de política de precios. Dije que esas tres variables son muy importantes, por no decir las que explican básicamente según cómo se mueven la inflación, que es multicausal, que tiene razones macroeconómicas, pero que tiene también otras razones que a veces responden a las coyunturas. Vamos a mirar entonces lo que yo dije la semana pasada, estas tres variables, pero con números. Vamos a ponerle números al análisis, que humildemente es lo que creo que está faltando muchas veces cuando se habla de este tema. Inflación por costos. Esta es una típica mirada sobre la inflación que dice, mirá, acá lo que tenés es un aumento de costos y evidentemente los precios en góndola, los que nosotros compramos, tienen una relación con el costo que pagó la empresa para producir eso. Bueno, un repaso de los principales costos, los pueden ver acá. Concéntrense en la columna esta de la izquierda para no marearnos con los datos. Tipo de cambio oficial, en criollo, entre nosotros dólar. Bueno, el dólar se devaluó. El mayorista, que es el que importa, por ejemplo, para la importación, es el dólar mayorista, no el que, si ustedes tienen acceso a comprar, comprarían como minoristas. Es más barato. El mayorista, 30% varió en el último año. Acá tenemos la variación septiembre, contra una inflación de 53. Por ende, menos que la inflación. No podemos decir que el tipo de cambio va empujando. Tipo de cambio del contado con liquidación, el famoso paralelo, los dólares financieros, que a veces también argumentan. Estos son los datos que importan para mirar el costo empresarial. Bueno, 20%. Y si miramos el tipo de cambio desregulado, ahora hay un contado con liquidación que se llama CENEVI, que no está regulado. Bueno, 34%, no está en el cuadro, pero 34%. Los dos más abajo que la inflación de 53. Vamos a la nafta. Nafta súper de YPF. Subió 46, subió bastante más. Ahora, menos que la inflación. Porque ustedes recuerden que la inflación es un promedio. Hay valores más altos y valores más bajos. Bueno, evidentemente no es nafta tampoco. Tarifas residenciales, 11%, 10,8% para ser más exacta. Las tarifas que pagamos todos están bastante más atrasadas que la inflación, que el 53%. La electricidad para la industria sí se aumentó más. Ahora sigue siendo menos que la inflación, 49% de la electricidad para la industria contra el 51% de la inflación. Evidentemente no está acá. Digo, si hay algo que se me está escapando, yo siempre propongo, escríbanme, mándenme un mensajito por Instagram, por Facebook, me dicen, che, mira Julia, ¿te está faltando algún costo esencial? Bueno, yo creo que no. Creo que con esto podemos mirar lo más importante. Por decir que lo más importante además es el dólar, por cierto. No está ocurriendo que el dólar sea el dato que esté variando como para explicar la suba de precios. Vamos a la segunda variable o al segundo abordaje, ¿no? Hay toda una escuela monetarista que dice la inflación tiene que ver con la emisión monetaria. Bueno, fuimos a los datos. A ver, base monetaria, circulante, M2, son tres formas de ver la emisión monetaria. A veces en un caso agarramos encajes, en otro no. A veces miramos solamente circulante. Vamos a mirar el número 2, el circulante, que es el dato que nos importa porque es la cantidad de billetes que andan circulando en la economía, ¿bien? 29% aumento del circulante en el último año, septiembre contra septiembre. La inflación 53%. De nuevo, no está pasando eso. Obviamente, esta teoría después le van haciendo ajustes y van diciendo, bueno, en realidad importa cómo impacta en la inflación la emisión pasada, cómo impactará para adelante. Sí, siempre le podemos encontrar distintas razones, distintas maneras de ir ajustando esta teoría para que sea esta. Pero hoy ni la base monetaria, ni el M2, ni el circulante están más arriba que la inflación. Sí, hubo emisión el año pasado en pandemia, lo hemos explicado. Hubo emisión producto fundamentalmente de caída de la recaudación, de la imposibilidad de acceder al mercado local, de la imposibilidad de acceder al mercado en dólares. Argentina no tenía cómo financiarse. ¿Y para qué se usó la emisión? Para pagar los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras, que seguramente los están viendo muchos ahora, por la pandemia, porque no había actividad económica que lo pudiera sostener. Para que los empresarios no les ajustaran el salario, el Estado emitió para que se le pueda pagar el salario. Bueno, ahí tenés la razón de la emisión. Pero eso pasó ya hace un tiempo, porque en el último año la emisión no está creciendo a un ritmo más alto que la inflación. Esto para anotar. Vamos a otro abordaje más, al tercero, la inflación por demanda. Hay toda una teoría económica que dice, bueno,
en realidad la demanda que se produce por un aumento muy fuerte de calentamiento de la economía va más rápido que la oferta, es decir, la posibilidad de producir esos bienes y servicios, por ende la economía se recalienta y genera inflación. Es decir, la oferta no logra abastecer a la demanda, básicamente. Podría pasar. ¿Está pasando? Vamos a hacernos la pregunta. Y acá tenemos algunos datos para intentar responderla. Primero, vamos con el segundo dato. El uso de la capacidad instalada es del 62% en la Argentina. ¿Hay un problema de utilización de capacidad instalada al 80% y que no te da para más aumentar la oferta porque te faltan inversiones duras, te falta ampliar galpones, comprar máquinas? No, no está pasando eso. Hay capacidad instalada ociosa que hay que usar, hay que aumentar la producción. Bueno, lo está diciendo el secretario de Comercio Interior. Aumenten por cantidad, no por precio. Además, el aumento de productividad entre el 2019 y el 2021 aumentó la productividad, creció más la actividad que el gasto en empleo y en salarios. Por ende, el conjunto de la economía es un 6% más productiva que en la prepandemia. No hay razones acá tampoco. Aumento de salarios, 49% da el RIPTE, el de los trabajadores estables, el de los registrados, públicos, privados. Está por abajo del 53%. Y de hecho es una caída real de 1,8. Tampoco le podemos echar la culpa a los salarios. Bueno, este análisis me parece fundamental, porque si no es una especie de, voy a decirlo en criollo, hablemos sin saber. Y lo que necesitamos es, hablemos con datos. Vamos a la última. Y con esta prometo cerrar que tenemos poquito tiempo. ¿Cuánto factura en cada rubro? No me van a creer, o sí me van a creer porque si van al súper es así. En cada rubro hay una empresa que es líder, hay una empresa que es protagonista, por decirlo sutilmente, por no decir concentra, que es la palabra que da tanto miedo. Concentra la facturación, es decir, las ventas. Caldos, una empresa concentra el 91% de las ventas. En desodorantes, una empresa, no importa cuál, una empresa concentra el 85%. Cremas dentales, 85%. No es solo alimentos, son también bienes de consumo masivo. Embutidos, una empresa el 83%. En jabón, una empresa el 81%. Esto es así, son datos publicados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. De hace 3 años, del 2018 son los datos, en una etapa en donde este gobierno actual ni siquiera incidió para producir estos datos. Se produjeron durante el gobierno anterior estos datos. Suavizantes, 80%, una empresa los fabrica, lo concentra la facturación, 80%. Cerveza, 78%, una empresa. Gaseosa, 78%, la que todos conocen, una empresa. Fideos, también una de las que se resistió a entrar en el acuerdo. Esa empresa que se resistió concentra casi el 80% de la producción de fideos. Aporto datos. Apostemos a que podamos construir una mirada un poco más realista y más cerca de la información para entender por qué aumenta la inflación.